Un hombre negro lleva a una novia fugitiva en su auto, sin saber que su ex es un millonario peligroso. Si le pones un dedo encima, te garantizo que te arrepentirás el resto de tu miserable vida. David Carter estaba de pie en el porche de su casa, mirando a tres hombres trajeados que acababan de bajar de un BMW negro. El más alto de ellos sonrió con desprecio, claramente sin tomarse en serio la amenaza de un mecánico de 42 años. 12 horas antes, David jamás habría imaginado que el simple gesto de llevar a una mujer desesperada bajo la lluvia convertiría su vida en una pesadilla. Pero cuando vio esa figura solitaria caminando descalza por la carretera a las 2 de la madrugada, aún con un elaborado vestido de novia empapado, su instinto protector habló más fuerte que la prudencia. «Por favor, ayúdenme», le susurró cuando él detuvo el coche, con los ojos rojos de llorar. «No tengo a dónde ir». David conocía esa mirada. Era la misma desesperación que había visto en el espejo retrovisor tras perder su trabajo en el principal taller del pueblo, al descubrir que la reducción de personal había sido en realidad una excusa para contratar solo a empleados blancos. La diferencia era que él había luchado y logrado abrir su propia tienda en las afueras del pueblo. Esta mujer parecía haberse dado por vencida. «Soy Isabela», murmuró mientras se calentaba en el asiento del copiloto. «Me escapé de mi propia boda hace 3 horas». Durante el viaje a su casa, David descubrió que había abandonado una vida de lujo para escapar de un prometido controlador. Lo que no descubrió fue que Richard Blackwood, heredero de un imperio inmobiliario, no solo era controlador, sino también peligroso. Y hombres como él no se quedaban de brazos cruzados perdiendo sus propiedades, sobre todo a manos de alguien a quien consideraban inferior. Isabela dormía en el sofá de la sala, agotada. David se quedaba despierto preparando café y pensando en lo mal que olía toda la situación. Las mujeres ricas no huían de las bodas millonarias para esconderse en casas de los suburbios, a menos que huyeran de algo mucho peor que una vida aburrida. Fue a la mañana siguiente cuando aparecieron los hombres de traje. No llamaron a la puerta. Simplemente la empujaron y entraron como si fueran los dueños del lugar. El líder, un hombre calvo con una cicatriz en la cara, fue directo al grano. «¿Dónde está la novia del jefe?» David sintió que algo familiar crecía en su pecho. Era la misma ira silenciosa que sentía cuando los clientes ricos lo miraban con recelo al entrar al taller, como si fuera a robarles los coches. La misma indignación que sentía cuando la policía lo paraba para un control rutinario 3 veces al mes. «No sé de qué novia hablas», respondió con calma, aunque sabía que Isabela estaba escondida en la trastienda. El hombre se rió y sacó su celular. «Jefe, la encontramos. Está con un mecánico». La forma en que dijo «mecánico» dejó claro lo que realmente pensaba. Durante los siguientes minutos, David escuchó la voz de Richard Blackwood por el altavoz, profiriendo amenazas que habrían hecho recular a cualquier persona normal. Pero David Carter no era una persona normal. Era un hombre que había construido su dignidad ladrillo a ladrillo, cliente a cliente, después de que el sistema intentara quebrarlo. Y algo en el tono arrogante de este multimillonario, en su absoluta certeza de poder intimidar a quien quisiera, despertó una determinación que sorprendió incluso a David. Quizás fue porque reconoció en Isabela la misma desesperación que él había sentido una vez. O quizás simplemente porque hombres como Richard necesitaban aprender que no todo en este mundo estaba en venta. Mientras el secuaz se marchaba con la promesa de regresar, David vio a Isabela salir de su escondite. Temblando, murmuró una disculpa y dijo que sería mejor irse antes de causar más problemas. «No», respondió David, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. «Quédate, y si tu jefe quiere algo a cambio, primero tendrá que pasar por encima de mí». Lo que ni Isabela ni el secuaz sabían era que David Carter había aprendido lecciones muy valiosas sobre paciencia y planificación durante sus años de lucha contra los prejuicios. Y hombres como Richard Blackwood, acostumbrados a conseguirlo todo con dinero e intimidación, siempre cometían el mismo error fatal: subestimaban por completo a quienes consideraban inferiores. Si disfrutas de esta historia de valentía y resiliencia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que David estaba a punto de descubrir sobre su millonario visitante cambiaría por completo las reglas del juego.
3 días después de la visita de los matones, David descubrió lo que significaba enfrentarse a un hombre con recursos ilimitados y cero escrúpulos. Richard Blackwood no había mentido sobre sus intenciones. Realmente volvería, pero no de la forma que David esperaba. Todo comenzó el lunes por la mañana cuando David llegó al taller y encontró 2 patrullas aparcadas enfrente. El detective Morrison, un hombre blanco de mediana edad y aspecto fornido, portaba una orden de registro. Hemos recibido una pista anónima sobre la venta de piezas robadas en este establecimiento, anunció Morrison sin creerse claramente su propia investigación. Vamos a tener que registrar las instalaciones. David observó en silencio cómo registraban cada rincón del taller que había construido con sus propias manos. Sabía exactamente quién estaba detrás de la farsa, pero también sabía que protestar solo confirmaría los prejuicios que Morrison ya tenía. Fue durante el registro que David recibió la primera llamada. Número privado. ¿Disfrutaste del espectáculo, David? La voz de Richard era suave, casi dulce. Eso fue solo el preámbulo. Tienes 24 horas para devolverme mi propiedad. Isabela no es propiedad de nadie. Richard rió. Ah, pero te equivocas. Cuando invertimos 300,000 lals en la boda de alguien, ella automáticamente se convierte en un activo y yo protejo mis activos. Se cortó la llamada. David guardó su celular, viendo a la policía terminar su búsqueda infructuosa. Morrison se acercó, visiblemente avergonzado. No encontramos nada sospechoso. Disculpen las molestias. Cuando los agentes se fueron, David se sentó en su pequeña oficina y se permitió un momento de reflexión. No era la primera vez que se enfrentaba al sistema intentando derribarlo. Había crecido en Detroit en los años 80, cuando ser un chico negro inteligente significaba ser automáticamente sospechoso de cualquier problema en el barrio. Su padre, Samuel Carter, había sido mecánico en Ford durante 40 años, hasta que una reorganización corporativa eliminó los despidos, un término que se utilizaba para despedir a trabajadores negros mayores y con experiencia. David aún recordaba las palabras de su padre. «Hijo, van a intentar quebrarte por todos los medios. Tu fuerza no está en contraatacar como ellos, sino en ser más inteligente que ellos». El martes, la presión aumentó. 3 clientes habituales cancelaron sus servicios programados, todos con la misma excusa evasiva de cambio de planes. David sospechó que Richard había encontrado la manera de contactarlos. Por la tarde, Isabela apareció en la tienda con 2 tazas de café y una expresión preocupada. «David, quizás debería irme. No quiero que pierdas tu negocio por mi culpa». Aceptó el café, observando su rostro. Isabela había pasado los últimos días ayudando con la contabilidad de la tienda, organizando archivos y demostrando una impresionante habilidad para los números que no encajaba con la imagen de muñeca de lujo que probablemente cultivaba Richard. «Háblame de él», dijo David con sencillez. Isabela se sentó en la silla junto a él, mirando por la ventana sucia del taller. «Richard lo controla todo con el dinero. Cuando salíamos, pagaba mis cuentas, mi apartamento, mi coche. Pensé que era generosidad, pero no. Era una inversión. Cada regalo tenía expectativas. Cada favor tenía interés compuesto». Ella rió con amargura. «Cuando empecé a cuestionar sus decisiones sobre nuestra vida, simplemente me cortó la tarjeta de crédito. Dijo que me estaba ayudando a entender las prioridades». David asintió. Conocía bien ese tipo de control. Pero lo que realmente me asustó fue descubrir cómo trataba a las personas que consideraba inferiores. Empleados, camareros, cualquiera a quien no pudiera comprar. Isabela miró directamente a David. «Él dijo que a ustedes les gusta que se gestionen sus problemas, no a las personas». El miércoles, la escalada continuó. David llegó al taller y se encontró con una desagradable sorpresa. El dueño del edificio, el señor Williams, estaba allí con 2 hombres trajeados. «David, necesito hablarte del alquiler». Williams era un hombre mayor que le había alquilado el espacio a David durante 5 años sin ningún problema. Ahora evitó su mirada. «He recibido una oferta muy generosa por este edificio. Voy a tener que pedirle que lo desocupe antes de fin de mes». Uno de los hombres de traje se acercó extendiendo una tarjeta de presentación. «Blackwood Properties.
Con gusto le ayudaremos con la transición. David guardó la tarjeta sin mirarla. ¿Cuánto ofreció? El doble del valor de mercado, murmuró Williams. No puedo rechazarlo. Después de que se fueron, David se sentó en su escritorio y analizó la situación. Richard estaba jugando un juego calculado. Primero, destruir su reputación con investigaciones falsas. Segundo, sabotear a sus clientes. Tercero, quitarle su trabajo. Era una estrategia que reconocía, la misma que había visto usar a las corporaciones contra los pequeños empresarios negros toda su vida. Pero Richard cometió un error fundamental. Asumió que David era solo otro obstáculo que debía eliminarse con dinero y presión. Lo que el millonario no sabía era que David Carter había pasado toda su vida estudiando a hombres como él, comprendiendo cómo pensaban y cómo actuaban. Y lo que es más importante, David había aprendido a documentarlo todo. Esa noche, mientras Isabela dormía en el sofá, David encendió su computadora y empezó a investigar. Richard Blackwood, heredero de un imperio inmobiliario, hijo de una familia que había amasado su fortuna con contratos gubernamentales turbios en la década de 1960. Interesante. David abrió una carpeta en su escritorio. Durante los últimos 3 días, había fotografiado discretamente cada coche que se detenía frente a la tienda. Había anotado cada llamada extraña y grabado cada amenaza. Incluso conservaba la tarjeta de presentación de Blackwood Properties. Sonrió por primera vez en días. Richard pensó que estaba buscando a un mecánico asustado de las afueras. En realidad, estaba tratando con alguien que había aprendido desde niño que la supervivencia dependía de ir 3 pasos por delante de los depredadores. El jueves llegó la escalada final. David estaba trabajando debajo de un coche cuando oyó voces conocidas. Salió a rastras y se encontró con el mismo secuaz de la primera visita, pero esta vez no estaban solos. Richard Blackwood había venido en persona. Alto, bien vestido, con esa confianza arrogante que solo el dinero generacional podía comprar. Richard examinó el taller como si inspeccionara algo repugnante. «Así que tú eres el mecánico valiente», dijo sin extender la mano. «Isabela, querida, ya has jugado bastante. Es hora de ir a casa». Isabela salió de la oficina, pero se quedó junto a David. «Esta es mi casa ahora. No seas ridícula. Mira este lugar». Richard hizo un gesto de desdén. «Naciste para mansiones, no para esto, y naciste para ser dueña de la gente». David habló por primera vez. Richard lo estudió con interés académico. «¿De verdad crees que puedes conmigo? Vaya, destruyo empresas enteras antes de desayunar. ¿Crees que un pequeño taller en las afueras es un desafío?» Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de David que sus opresores no podían ver. Una determinación silenciosa alimentada por la misma arrogancia que intentaban imponerle. Lo que ese hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio escribía su propia sentencia. Y David Carter había pasado toda su vida aprendiendo a ser lo suficientemente paciente como para cobrar intereses compuestos por injusticias como esta. Lo que Richard Blackwood no sabía era que David Carter había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de la paciencia estratégica. Mientras el millonario celebraba sus pequeñas victorias, la investigación policial, la pérdida de clientes y el inminente desalojo, David jugaba a un juego completamente diferente. El viernes por la mañana recibió una llamada inesperada que lo cambiaría todo. «Señor Carter, le habla Marcus Washington de la División de Investigación del Servicio de Impuestos Internos, IRS. ¿Podemos hablar?» David casi se rió. Después de la policía local, el casero y las amenazas directas, Richard había escalado el caso a las agencias federales. Pero cuando el agente Washington apareció en la tienda 1 hora después, David se dio cuenta de que algo era diferente. Washington era un hombre negro de unos 50 años, con el porte cansado de alguien que había visto mucha corrupción a lo largo de su carrera. Inspeccionó la tienda con aprobación, observando la impecable organización y los certificados de cualificación en las paredes. «Señor Carter, hemos recibido un aviso sobre evasión fiscal relacionada con este negocio», dijo Washington, pero su tono era más cortés que inquisitivo. «Necesito ver sus libros de contabilidad de los últimos 3 años».
David lo entregó todo sin dudarlo. Había aprendido desde el principio que la transparencia total era la mejor defensa contra acusaciones falsas. Mientras Washington examinaba los documentos, Isabela les llevó café a ambos. Fue durante esta revisión que Washington hizo una observación aparentemente casual. Interesante. Esta es la tercera investigación que recibo este mes sobre pequeños empresarios negros denunciados anónimamente por evasión fiscal. David dejó de limpiarse las manos. En tercer lugar, todas las quejas provenían del mismo bufete de abogados, Blackwood and Associates. Washington investigó directamente a David y todas las empresas investigadas tenían alguna relación con las disputas que involucraban a Richard Blackwood. El agente cerró el expediente. Sus registros son impecables, señor Carter. No hay pruebas de irregularidades. Pero, ¿puedo darle un consejo? Hombres como Blackwood no se detengan aquí. Después de que Washington se fuera, David se sentó con Isabela en la pequeña oficina. Había estado inusualmente callada durante toda la visita. «Hay algo que no me has contado sobre Richard», dijo David no como una pregunta, sino como una afirmación. Isabela suspiró profundamente. Cuando salíamos, me enseñaba cosas, documentos, contratos, conversaciones grabadas. Dijo que era para que entendiera cómo funcionaba realmente el mundo. ¿Qué tipo de cosas? Sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de construcción, amenazas a pequeños propietarios para obligarlos a vender, esquemas de lavado de dinero mediante proyectos de construcción sobrevalorados. Isabela miró por la ventana. Pensó que me impresionaría su poder. David sintió que algo se le removía en el pecho. ¿Tienes pruebas de esto? Fotografié todo con mi celular. Pensé que podría necesitarlo algún día. Sacó un teléfono inteligente de su bolsillo. Nunca borré nada. Durante las siguientes 2 horas, David examinó docenas de fotos que Isabela había tomado en secreto. Contratos fraudulentos, hojas de cálculo de pagos ilegales, mensajes comprometedores entre Richard y políticos locales. Isabela, dijo David con calma, no solo estabas huyendo de un matrimonio, estabas huyendo de una organización criminal. Esa misma tarde, David hizo una llamada que llevaba días planeando. Tomás Rivera, Tribune Journal. Rivera era un periodista de investigación que David conocía desde la universidad comunitaria. Mientras que David había elegido la mecánica, Tomás se había especializado en exponer la corrupción corporativa. Sus reportajes sobre la gentrificación y la discriminación en la vivienda habían ganado premios nacionales. David Carter, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Tomás, necesito hablar contigo. Tengo una historia que te interesará mucho. Se conocieron en un café del centro esa noche. David trajo una carpeta con todo lo que había recopilado. Fotos de los matones, grabaciones de las amenazas, documentos sobre la compra forzada del edificio y, lo más importante, las pruebas que Isabela había guardado. Tomás examinó cada objeto con creciente entusiasmo profesional. «Dios mío, David, esto es explosivo. Blackwood lleva años involucrado en la corrupción municipal, pero nunca hemos podido obtener pruebas concretas. Ahora haces más que eso. Con estas pruebas puedo atar cabos que llevamos meses investigando por separado». Tomás levantó una de las fotos que mostraba a Richard entregándole un sobre a un concejal. Este hombre aprobó 3 proyectos de Blackwood que violaban los códigos de zonificación. David se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo necesitas para una historia? ¿Una semana? Quizás 2 si queremos hacerlo bien. Tomás hizo una pausa, observando el rostro de David. Pero debes saber que publicar esto hará que Richard te ataque con todas sus fuerzas. Tiene abogados caros y amigos en las altas esferas. Entonces más vale que la historia sea irrefutable. Lo será. Lo prometo. Durante el fin de semana, David trabajó con renovada concentración. Cada coche que reparó, cada cliente que atendió, lo hizo con la meticulosa precisión de quien sabe que lo vigilan. Richard probablemente tenía espías que informaban de todos sus movimientos. El lunes la presión volvió a aumentar. David llegó a la tienda y encontró una citación pegada a la puerta. Una demanda por interferencia en una relación contractual y alienación de afecto, solicitando una indemnización de $200,000.
Isabela leyó el documento con lágrimas en los ojos. David, esto es una locura. Está diciendo, me sedujiste para perjudicar su negocio. Claro que sí, es la jugada clásica, convertir a la víctima en el villano. Pero David no estaba preocupado. De hecho, por primera vez en días sonreía. ¿Por qué sonríes?, preguntó Isabela confundida. Porque acababa de cometer su primer error de verdad. David dobló la citación con cuidado. Al demandarme, Richard me ha dado el derecho legal de solicitar todos los documentos financieros de su empresa durante el proceso de descubrimiento de pruebas. ¿Qué significa eso? Significa que el depredador cayó en su propia trampa. Esa noche David llamó a Washington. El agente federal contestó al segundo timbre. Señor Carter, ¿en qué puedo ayudarle? Agente Washington, ¿recuerda cuando dijo que hombres como Blackwood no se detienen aquí? Bueno, tenía razón, y ahora tengo algo que podría interesar al Departamento de Investigaciones. Estoy escuchando. ¿Qué tal pruebas fotográficas de sobornos a funcionarios públicos y documentos que demuestren lavado de dinero en contratos municipales? El silencio en la línea duró 5 segundos. Señor Carter, ¿puede venir a mi oficina mañana por la mañana y traer todo lo que tenga? Después de la llamada, David se sentó en el porche con Isabela. El cielo nocturno estaba despejado y, por primera vez en semanas, ambos se sintieron esperanzados. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó Isabela. David observó el taller que había construido y la vida sencilla pero honesta que había creado. Isabela, Richard cometió el error de todos los depredadores. Asumió que yo era una presa fácil. ¿Y tú no? David sonrió, recordando las palabras de su padre sobre ser más listo que tus opresores. Descubrirá que algunas presas saben cómo convertirse en cazadores. A la mañana siguiente, David despertó con una extraña sensación de calma. Había pasado semanas atormentado por un hombre que consideraba a los demás seres humanos como propiedad que se podía adquirir o desechar. Hoy, por fin, comenzaría a demostrarle a Richard Blackwood que algunos objetivos eran más peligrosos de lo que parecían. Mientras se preparaba para encontrarse con el agente Washington, David no tenía forma de saber que Richard había pasado toda la noche planeando una escalada final que pondría a prueba los límites de la decencia humana. Lo que el arrogante millonario tampoco sabía era que cada nuevo ataque solo avivaba la tormenta que estaba a punto de azotar su mundo de privilegios e impunidad. El martes trajo la escalada final que David había predicho. Richard Blackwood apareció en el taller ya no con secuaces trajeados, sino con 2 hombres claramente peligrosos. Esta vez, las amenazas no eran de demandas ni desalojo. 48 horas. Dijo Richard, desvaneciéndose por fin la máscara de civilidad. Si Isabela no está en mi oficina para el jueves, se darán cuenta de que los accidentes son frecuentes en los suburbios. David siguió trabajando bajo el coche, su comunicador de voz. Entiendo perfectamente la amenaza. Gracias por ser tan claro. La calma de David claramente irritó a Richard. No entiendes con quién te metes, mecánico. Destruyo a gente como tú antes del desayuno. Seguro que sí. David salió de debajo del coche, limpiándose las manos con calma. Por cierto, ¿qué tal estuvo la reunión con los fiscales federales ayer? Richard palideció. ¿De qué hablas? El agente Washington es muy eficiente, sobre todo cuando recibe pruebas fotográficas de soborno y lavado de dinero. Richard se rió, pero sonó forzado. ¿Qué pruebas? Estás fanfarroneando. David sacó su celular y le mostró una de las fotos que Isabela había tomado. Richard le entregó un sobre al concejal Morrison. Isabela lo documentó todo durante 2 años. Cada soborno, cada amenaza, cada plan. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido del celular de Richard. Contestó con manos visiblemente temblorosas. Señor Blackwood, le habla Tomás Rivera del Tribune Journal. Quisiera comentar sobre nuestro artículo sobre la corrupción municipal que se publicará mañana. Richard colgó bruscamente, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Richard Blackwood, FBI, tienes que acompañarnos para un interrogatorio sobre irregularidades en contratos municipales. David vio cómo el hombre que la había aterrorizado durante semanas comenzaba a comprender la magnitud de su caída.
El secuaz ya se había retirado discretamente, pues claramente no quería verse involucrado en una investigación federal. «Imposible», murmuró Richard para sí mismo. «Yo controlaba todos sus contactos, revisé cada documento. Tú controlabas lo que ella te dejaba ver», dijo Isabela, apareciendo en la puerta de la oficina. «Fotografié todo lo que me enseñaste, además de todo lo que creía que me ocultabas». Richard la miró con una mezcla de odio y pánico genuino. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Tengo contactos, abogados caros que no podrán ayudarte cuando Hacienda te congele todas las cuentas esta tarde», interrumpió David mirando su reloj. El agente Washington fue muy específico con los procedimientos. El teléfono de Richard sonó por tercera vez. Esta vez era claramente su secretaria, a juzgar por el tono desesperado de su voz. «¿Qué quieres decir con cuentas congeladas? ¿Desde cuándo?» Su voz se elevó 2 octavas. «Y los contratos de la ciudad han sido cancelados. Todos». David se acercó cuando Richard terminó la llamada, claramente en pánico. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Richard?», preguntó David con calma. «Siempre asumiste que solo era un obstáculo más que eliminar. Pasé semanas estudiando exactamente cómo operan hombres como tú. ¿Estudiando qué? Paciencia, documentación y, lo más importante, cómo los depredadores siempre se sienten tan seguros que cometen errores fatales». David sonrió por primera vez en semanas, como si amenazara físicamente a testigos federales. Richard se dio cuenta demasiado tarde de que toda la conversación había sido grabada por el celular que David mantenía discretamente activo en su bolsillo. Durante los siguientes 30 minutos, David e Isabela presenciaron en tiempo real cómo se desmoronaba el imperio de Richard Blackwood. Llamadas de socios comerciales cancelando contratos, investigaciones abiertas, cuentas bancarias congeladas. El hombre que había llegado tan arrogante ahora estaba sentado en el suelo del taller, con la cabeza entre las manos, murmurando que aquello era imposible. «Richard», dijo David ofreciéndole un vaso de agua. «¿Te doy un consejo? La próxima vez que subestimes a alguien, recuerda que hay gente que ha pasado toda su vida aprendiendo a ser más inteligente que sus opresores». Cuando llegaron los agentes federales para llevárselo, Richard se fue esposado. El hombre que había intentado destruir la vida de otros, llevado en desgracia. David abrazó a Isabela en el porche del taller, viendo alejarse los últimos coches de la operación federal. La pesadilla había terminado, pero algo en la sonrisa satisfecha de David sugería que las consecuencias para Richard apenas comenzaban. El hombre que había asumido que un mecánico de las afueras sería una presa fácil acababa de descubrir que se había equivocado de oponente. Y al ponerse el sol sobre el taller que casi había perdido, David comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó cuando decidió llevar a esa novia desesperada. 6 meses después, David Carter abrió su segunda tienda al otro lado de la ciudad. El éxito fue inesperado. El artículo de Tomás Rivera sobre la corrupción municipal expuso no solo a Richard, sino a toda una red de empresarios que intimidaban a pequeños negocios. Isabela estuvo a su lado en la inauguración, ahora copropietaria y encargada de la administración. Se casaron en una ceremonia sencilla con Washington y Rivera como testigos. «Nunca imaginé que llevar a alguien en coche en plena noche me cambiaría tanto la vida», dijo David, observando la fila de clientes que esperaban ser atendidos. La ironía era deliciosa. Richard cumplía una condena de 12 años por corrupción e intimidación de testigos. Sus bienes fueron confiscados. Sus contactos políticos lo abandonaron, y él, que siempre había despreciado a la gente común, ahora dependía de la asistencia jurídica pública. El Dr. Morrison, el mismo detective que dirigió la falsa investigación, se presentó en la inauguración para disculparse públicamente. «David, nos enseñaste que la dignidad no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria». El agente Washington se había convertido en amigo personal de la familia. «Sabes, Richard intentó sobornarme para que saliera de la cárcel», dijo durante la barbacoa de celebración. «Me ofreció $50,000 por revisar las pruebas». David rió, abrazando a Isabela. «Hay hombres que nunca aprenden, que hay cosas que el dinero no puede comprar».
La lección era clara. Richard lo había perdido todo por subestimar a alguien a quien consideraba inferior. David lo había logrado todo manteniendo su dignidad y actuando con inteligencia estratégica. Mientras observaban la actividad en el nuevo taller, David reflexionó sobre las palabras de su padre. La mejor venganza no es rebajarse al nivel de quienes te hicieron daño, sino construir algo tan sólido que jamás puedan destruirlo. Richard había intentado quebrar a un hombre que ya sabía cómo rehacer su vida. David había esperado pacientemente hasta que la arrogancia del millonario se convirtió en su propia trampa. La verdadera victoria no fue solo el encarcelamiento de Richard, sino la familia que David e Isabela habían construido, el respeto que se habían ganado en la comunidad y el ejemplo que habían dado a otros pequeños empresarios que enfrentaban la intimidación. Esa noche, al cerrar la tienda, Isabela preguntó, ¿te arrepientes de haber parado esa mañana? David sonrió, recordando al hombre desesperado que encontró a una mujer perdida bajo la lluvia. Nunca. A veces, lo que parece un desvío es justo lo que necesitamos para llegar a donde debemos estar. La historia de David e Isabel Diela demostró que el coraje, la paciencia y la integridad siempre superan la arrogancia y la intimidación. Richard aprendió a las malas que a algunas personas no se les puede comprar, quebrantar ni intimidar, solo respetar. Si esta historia de justicia y superación te conmovió, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la mejor venganza es el éxito construido con dignidad y honestidad.